Buen día, soy Fernando Brizuela, DC4Motion. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos aquí en el estudio a Roberto Sánchez, un gran amigo, Roberto, de aquí de la Ciudad de México. Básicamente yo lo conozco por la parte de Americ, sí, de la asociación, donde también somos socios nosotros y participamos. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Fernando, muy amable por invitarme a charlar un poquito sobre pues lo que estamos haciendo en las asociaciones y personalmente. Muchas gracias. Es que es mucho la labor que se está haciendo en las asociaciones, mucho lo que se tiene que hacer, porque la parte de la electromovilidad no es de que, es un adicional, es todo un cambio que impacta a la industria eléctrica en muchos factores, tanto de la capacidad, potencia, generación, transmisión, distribución, tú sabes, diseños adecuados. Hay muchos charlatanes en el mercado que lo único que quieren es vender. Hay muchos que quieren vender el carro. Oye, y pues tengo un carro eléctrico y luego ¿dónde lo cargo, no? Pero bueno, no voy a hablar yo, venimos a tu podcast. No, hombre, claro. Sale, Roberto. Platícanos un poquito. ¿Quién es Roberto? Bueno, mira, yo soy un ingeniero en comunicaciones y electrónica del Instituto Politécnico Nacional. Estudié el siglo pasado. Así es que, como nací por ahí de la mitad del siglo pasado, hoy día soy un viegenial. Viegenial se refiere a todo aquel que tiene más de 36 años en este país. ¿Por qué? Pues porque empezamos a hacer artículos que podemos llegar a ser obsoletos. Y esa fue una de las cosas que, entre muchas, me enseñó mi padre, que siempre hay que estar actualizándose. Y dentro de lo que he hecho, que es ingeniería en comunicaciones y electrónica, es relativamente sencillo. Todos los días hay un cambio, antes más lento, y hoy lo que vi en la mañana, probablemente para la hora de la tarde o de la noche, haya cambiado. Y una de esas cosas es la electromovilidad, pero no es la única. Comentábamos un poquito antes de empezar que el mapa de todo lo que nos está ocurriendo, el espacio donde estamos moviéndonos privilegiadamente, o al menos yo lo pienso así, en este primer cuarto de siglo. Bueno, de hecho ya terminó el primer cuarto de siglo. Recién estamos empezando hacia la mitad del siglo XXI, lo cual es un privilegio, el poder explorar, aprender, desaprender e integrar lo que nos está ocurriendo. Pues, ¿qué te voy a decir? He trabajado de fabricante, he trabajado de distribuidor, he tenido una empresa de integración casi 30 años, soy instructor y charlista, y hoy, los últimos 10 años, me he dedicado a ser consultor en diferentes temas. Como en un principio me tocó el boom en los años 80, final de los años 80, saliendo de la carrera, las redes de datos y todo lo que impactó en la vida de la humanidad antes del Internet, justo antes del Internet me toca a mí. He ido complementando mi experiencia, y la mayoría de esos proyectos de telecomunicaciones ocurrieron en edificaciones de todo tipo, industria, habitacional, comercial, de todo tipo. Y ahí me fui dando cuenta de la importancia de tener un plan, un programa y obviamente un presupuesto. Y eso se perfecciona en un proyecto que tiene, y dependiendo de estos 45 años, ha tenido las escuelas de administración de proyectos, pues han ido cambiando. Y como han ido cambiando, bueno, hoy tenemos algo muy interesante que, vamos a decir, envuelve a los proyectos de inversión, claro, estoy hablando de proyectos de infraestructura, que no solamente son de telecomunicaciones hoy día. Hoy ves carreteras, ves puertos de todo tipo, aeropuertos, puertos marítimos, obviamente
ciudades inteligentes, y de repente todo eso de algo que era completa y totalmente ajeno a la cultura de la humanidad. Digo, tanto era ajeno que en un edificio tú llegabas y la parte de datos era una pecera en donde había gente con una bata blanca y un equipo de cómputo que nadie podía entrar. En alguna empresa teníamos que hacer una agenda, un booking para poder utilizar la computadora, una computadora personal de las primeras que hubo. Y las teníamos disponibles media hora. Hoy todos trabajamos con un teléfono celular que tiene una capacidad de cómputo, de almacenamiento, de transmisión total. Y esto es el segundo paradigma en la humanidad en los últimos 30 años, el teléfono inteligente, porque nos cambió la forma en que vivimos. Sí. Así es que he ido de un cableado de 2 pares tipo telefónico a hoy día a equipos, a vehículos eléctricos que tienen una computadora y que tienen que comunicarse para hacer vehículos eléctricos de manejo autónomo, y que aunque está todavía yo diría que a unos meses, fíjate, a unos meses en nuestro país de que haya más automóviles autónomos circulando, ciertamente la infraestructura de nuestras ciudades todavía requiere un desarrollo en los siguientes 5 o 7 años. Uno de ellos que es mi otra gran pasión, los centros de datos. ¿Pero por qué los centros de datos? Porque esos vehículos que vayan circulando en las carreteras, en las calles de nuestro país, necesitan tener la información en tiempo real de otros vehículos, de las condiciones del camino, de las condiciones climáticas, para poder optimar la cobertura, la autonomía que nos pueden dar las baterías. Hoy día, y voy a empezar a hablar de países, China hace 8 o 9 días liberó un estándar en donde los vehículos no pueden tener capacidades de baterías más allá de 20 kilowatts. Eso obliga al fabricante de baterías y a los vehículos a optimizar la tecnología de las baterías y obviamente peso del vehículo, obviamente carga de las baterías, los cargadores, y seguramente, bueno, no seguramente, sin duda alguna, el cambio de la formulación de las propias baterías. Ya el año pasado una de estas empresas, la principal empresa china de vehículos, BYD, anunció que en este año liberaría ya vehículos con baterías de estado sólido y con baterías de ion sodio. Así es que estamos justo en hoy es día 16 de enero, y ya hoy 16 de enero, 16 días de este año, ya las cosas cambiaron de los últimos días de diciembre. Entonces es muy emocionante, y ahí ya regreso a lo personal, es muy emocionante porque todos los días tienes que estar aprendiendo a aprender y desaprendiendo cosas que pues ya no van a ser tan útiles en los siguientes 15 días o 20 días, ¿no? De repente eso es muy complicado para el ingeniero. Y los del Politécnico somos así como muy monolíticos, sobre todo los ingenieros electromecánicos, los electrónicos no tanto, pero porque nos acostumbramos a que las cosas eran y fueron durante 20, 25 o 30 años de una sola manera. Y cuando empezamos a ver que hay tantos cambios, pues yo voy a decirlo claramente, como ayer la alarma sísmica, nos da miedo, y nos da miedo cambiar, nos da miedo entender que si no nos ponemos al día, primero como profesionales, no tenemos oportunidad en el mercado actual. O sea, en el mercado de trabajo, nada más, no estoy diciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque te requieren como ingeniero
hoy día que tú sepas de todo, no tan profundo como acostumbrábamos, pero debes ya de saber de inteligencia artificial, de robótica, de baterías, de vehículos eléctricos, de centros de datos, de enfriamiento líquido, porque los cargadores ahora de 1.2 megawatts para arriba utilizan enfriamiento líquido y dices, oye, es que eso es de centros de datos también, ¿no? Entonces, ese es el ingeniero Roberto Sánchez López. He tratado de irme actualizando. No te voy a decir que todos los días, pero la presión es diaria para poder entrarle a este asunto. Entonces, pues a eso me dedico y básicamente hoy hago consultoría. Sí, pues muchísimas gracias, Roberto. Una gran trayectoria, pues has sido constructor, consultor. Últimamente te he visto mucho metido en la parte de la normatividad. Sí. Sí, como tú dices, la tecnología va cambiando mucho. Haciendo un pequeño paréntesis, ayer pues me tocó dormir aquí en la Ciudad de México para estar hoy en el podcast aquí, algunas citas que tenía, y nunca me había pasado la alerta sísmica. Porque no, porque en Guadalajara no te la mandan así, te mandan un mensajito nada más. Entonces estaba yo dormido, creo que era a las 12, 1 de la mañana. Sí, más entre 12, 15, 12. Por ahí. Sí. Y de repente mi celular, que yo lo pongo en vibrar, lo pongo con el volumen bajo, de repente, pum, como que se despertó, se reprogramó y a todo lo que daba y una alarma. Pero dije, madre santa, jamás le he puesto la alarma a esos volúmenes ni nada. No, pues ya después me explicaron que no importa cómo lo tengas, la señal que mandan con autorización del gobierno desbloquea tu celular. Y por ahí él me decía que aunque lo tengas apagado, pero si tiene pila, lo prende y pita. Qué bueno. Creo que aquellos que vivimos el terremoto de 1985 estamos conscientes de lo que es el pánico. Toda la vida he vivido acá. Y ahora que tenemos la alarma sísmica, sí te mueve, ¿no? Pero sabes que tienes 70 segundos, 90 segundos para ponerte a salvo, porque quienes vimos caer los edificios sabemos qué ocurre con la tierra, ¿no? Cuando se muere. Pero, pues ni modo, bienvenido a la Ciudad de México. Decía mi hija, ella vive aquí, le digo, no hombre, me sacó un susto. Me dice, mira papá, si no te mueres del sismo, te mueres del susto. Exacto. De la alarma. Sí, es algo que hemos aprendido. Y hace un ratito hablábamos sobre el tema de normatividad de nuestra NOM 001 sede, viejísima, del 2012, que es un estándar basado en un estándar de protección de vida. Y pues los mexicanos tenemos nuestra manera de aprovechar, voy a decirlo así, de aprovechar este tipo de desarrollos. Esto está basado en un estándar de la NFPA, la NFPA 70, y la aprovechamos para otra cosa un poco más en el tema de la economía y de la política en su momento. Y qué bueno que me das pie a este asunto. Ciertamente estos cambios que estaba yo comentando hace un momento, en los últimos 25, 28 años, han tomado a la regulación y a los estándares técnicos descobijados, porque los procesos para ordenar un documento normativo técnico, una regulación, que son las normas oficiales mexicanas, o un estándar mexicano, las antiguas NMX, toman muchísimo tiempo. Te puedo decir que cuando yo inicié a trabajar la normatividad en Americ hace 14, 15 años, los tiempos de desarrollo de un documento estándar, no norma oficial mexicana, sino estándar mexicano, era de 4 a 5 años. Eso es imposible. O sea, pensar que hoy hacemos un documento, empezarlo hoy, 16 de enero, y que del 2026 y que lo terminamos en el 2030, es total
es una tontería, es mejor no hacerlo. No sé si me explico, sería mejor no hacerlo porque aunque la chorcha es buena en el grupo de trabajo, pues es un trabajo que no tiene mayor relevancia, no va a tener utilidad. Y como están cambiando las cosas tan rápido, en el momento que lo saquen, ya hubo muchísimos cambios. Esto que dices hace como 6 años o 7 años en un no en un podcast, en un video que circula en internet, decía que hace 7 años que cuando un alumno entra a la universidad, cuando salga de la universidad en los Estados Unidos, ya sabes que son 2, 3 años, 4 máximo, lo que haya aprendido en el primer año será obsoleto en el cuarto. Yo diría hoy, habría que revisarlo, que fuera de la transformada de Laplace, el álgebra y todo el tema matemático que también ha cambiado, todo lo que o al menos a mí me enseñaron, cambió tan rápido cuando salí. Yo tuve una materia que se llamaba Circuitos Lógicos 1 y Circuitos Lógicos 2 en ESIME Culhuacán, con un gran maestro del Instituto de Investigaciones Eléctricas cuando estaba en Morelos, o cuando se llamaba así y estaba en Morelos. Y él nos decía que en muy pocos años él pensaba que esos microchips, los procesadores, iban a estar en los teléfonos, ¿no? Estoy hablando que yo tuve clase en 1982, esa clase. Y pues cuando salieron los primeros teléfonos, dije, bueno, pues es que el ingeniero tenía toda la razón. Los primeros teléfonos celulares ya estaban como un procesador pequeño, muy sencillo. La rapidez, como dices tú, en la que está cambiando la tecnología, nos está cambiando toda la manera de vivir que conocí yo. Probablemente tú también. Y esa adopción y sobre todo el entender que las cosas no van a volver a como fueron, creo que es la parte que nos cuesta más trabajo a muchos profesionales, no solamente ingenieros, sino profesionales, porque hoy día si tú tienes un tema legal, le preguntas a un agente de inteligencia artificial cómo lo puedes resolver con la ley mexicana y te lo da. Y entonces lo revisas con un abogado y el abogado empieza a levantar las cejas de cosas que probablemente no sabía, ¿no? Y si eso es en leyes, que es muy complejo por toda la interrelación de un documento con el otro, en la normalización es peor si no vemos el campo de la estandarización como algo integral. Y eso nos lleva a la construcción, a las etapas de proyectos que hoy tendrían que verse primero como la operación del bien o del bien o del producto, la construcción o fabricación y por último el diseño. Esto es el resultado, asegurar el resultado que queremos lograr con el proyecto, un bien, un servicio, y traerlo al día en que empezamos a pensar cómo resolverlo. Ese cambio es paradigmático porque aunque es lógico, o sea, si tú le entregas a alguien un vehículo, y también platicábamos, ¿cómo lo cargo cuando está frío? ¿Qué pasa con los pines de los conectores del vehículo cuando hace calor? Si están hechos de un metal que se expande, que se dilata. Puede entrar en un cargador, o al revés, ¿no? Puede entrar en un vehículo cuyo entorno está a menos 4 o 5 grados centígrados, está protegido el receptáculo, lo pensó el ingeniero que diseñó el conector. Y tú y yo sabemos que ha habido mucha discusión sobre un conector universal y sabemos también que por los procesos de diseño, las cargas rápidas, hoy los conectores de hace 12 meses
tienen que ser modificados porque ahora tenemos cargas tan rápidas, o sea, de tal que la corriente eléctrica es tal que necesita ser enfriado, porque si no el cable que es metálico, de cobre, o bueno, de la aleación que tenga el cable, se calienta tanto que puede generar un problema de un incendio. Exacto. Fíjate que cuando sacaron los últimos cargadores rápidos, que todo el mundo dice, yo cargo el carro en 5 minutos, esto y lo otro, que yo lo veo de 1000 kilowatts, por ejemplo, de capacidad. Y no, BYD acaba de sacar el nuevo de 1000 kilowatts y creo que acaban de sacar otro de 1200 para cargar vehículos en 5 minutos. Y yo les digo, sí, está bien. Primero, ¿qué electrolinera o qué punto de carga va a tener una subestación de 1250, que es el transformador, nada más para un cargador? Nada, ninguno. A nivel nacional y muchos a nivel mundial no tienen un transformador dedicado para eso. Segundo, el enfriamiento. Y tercero, pues creo que nada más el modelo de carro prototipo especial tiene la capacidad de conducción. Al final de cuentas, no nos olvidemos, está la ley de Ohm y esa no se puede cambiar. Y va a ir la corriente por ahí y el dimensionamiento del cobre se tiene que dimensionar. No van a pasar 2 cablecitos microscópicos a pasar 800 amperes o 1000 amperes, ¿no? No va a ocurrir. La conductividad es así, gracias a Dios no cambia. Todavía va a funcionar de esa manera. Entrar un poquito en el tema de la normalización, del cual veo que eres muy especialista y hemos platicado y te he seguido en eso. Platícanos ahorita qué normatividades. Mira, desde hace un año para acá ha habido un montón de cambios, pero salieron un par de normatividades de electromovilidad o de instalaciones y eso. Hay un estándar por ahí. Me gustaría que nos enfocáramos, si quieres, a la parte de normatividad, los estándares, la certificación, de conocer qué necesita la gente. Platícanos de todo eso. Sí, mira, hace 7 años nosotros teníamos una ley que se llamó Ley Federal de Metrología y Normalización. Esa ley es la que regulaba todo el tema de la normalización y la metrología, porque son 2 grandes temas para la industria. Si tú no tienes normas con las cuales construir, fabricar en todas las industrias, entonces se vuelve muy complicado el lograr que el bien o el producto cumpla con los requerimientos, con las necesidades para solucionar un tema en general de ingeniería. Pero hoy la normalización va desde temas de empleabilidad, simplemente la ley Silla, ¿no? Que afecta directamente a todas las personas que trabajan paradas durante 10, 12 horas. Entonces, como verás, la normatividad, la regulación técnica y los estándares técnicos tienen hoy día en todo el mundo un espectro tan amplio que es de suyo complicado. ¿Cómo está ordenado? Y ese es algo muy importante. En el mundo hay alrededor de 7 u 8 organizaciones, no puedo decir que no lucrativas, pero organizaciones que son internacionales. Para el tema que estamos hablando, son al menos 2, 3 organizaciones. La Unión de Telecomunicaciones Internacional, la UTI, la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, y la Organización de Estandarización Internacional, la ISO. Esos 3 entes alrededor del mundo no se han puesto de acuerdo. Entonces, tenemos en la electromovilidad muchos temas. Hoy día, yo les digo, un vehículo eléctrico, regreso y le digo, ¿traes teléfono? Sí. Ponle ruedas y eso es un vehículo eléctrico. Con la salvedad de que puedes subirte, transportarte, cargarlo, dependiendo del tamaño de tu teléfono, ¿sí? Pero si tú tienes un teléfono, tienes un vehículo eléctrico que puede cargar, que de hecho carga 2 toneladas, 2,000 kilos o aproximadamente 2,000 kilos, entre baterías, asientos, volante, etcétera, etcétera, hasta el radio, pues entonces tendrías que tener, es un ambiente en donde confluye la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tienes baterías, tienes motores eléctricos,
Frenos no necesariamente, ahí está la mecánica, ¿no? Tienes un sistema, una plataforma digital que te controla la carga de la batería, la velocidad, el aire acondicionado, el radio, todo lo que tiene un vehículo normalmente cuando estamos hablando de un vehículo ligero. Y en el caso de un vehículo pesado para carga, bueno, te puede checar el inflado de las llantas. Estos vehículos, a diferencia de los que hemos estado acostumbrados los últimos 125 años de combustión interna, son más pesados por las baterías. Y esto inmediatamente impactó en la suspensión, que es mecánica, y en los neumáticos. Sí, el tipo de neumáticos de un vehículo de este tipo son diferentes. Entonces, como tú puedes ver, de repente, igual que en los vehículos de combustión interna, confluyen diferentes ingenierías, diferentes especialidades. ¿Qué sucede cuando empezamos a hablar de la electromovilidad? Pues que tendríamos que ver esa electromovilidad como una industria que no es nueva. O sea, los primeros vehículos eléctricos fueron 1892-93. O sea, nueva no es. Nueva no es. No es algo que digas, híjole, estamos descubriendo el agua tibia. No, lo que sucede, pues básicamente sucedió dos personas. J.P. Morgan y este muchacho, hoy se me fue el nombre, Rockefeller. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían el interés del petróleo. Entonces hicieron todo lo necesario para que prevaleciera su interés económico. Igual que en las medicinas, igual que en la electricidad a las casas. ¿Por qué corriente directa y por qué corriente alterna? O sea, es lo mismo con este hombre Edison y Tesla. Entonces, seamos muy claros, el avance de la humanidad va en función primero de su agresividad. El humano es destructor por sí mismo. O sea, todo lo que ha logrado de avance tecnológico, primero fue un tema de violencia y guerra. ¿Sí? Bueno, entonces, reconociendo cómo somos, podemos entender por qué la ambición de... Y ahí me meto en un tema filosófico. ¿Por qué el hombre es ambicioso per se? Porque sabemos que vamos a morir. Entonces, depende de la época en que has vivido. Probablemente en el siglo XV, pues vivías hasta los 25, 32 años y algunos hasta los 50 y 2 o 3 hasta los 70. Pero hoy en México tenemos una esperanza de vida, hombre o mujer, arriba de los 72, 73 años. Entonces ya estamos hablando que en vez de jubilarnos a los 55, como fue ideada el Instituto Mexicano del Seguro Social, y por eso no alcanzan las pensiones, ahora tenemos 10 o 15 años más de vida. ¿Qué hago con ese tiempo más? Pues lo que quiero es disfrutar. Regresemos ya al tema de electromovilidad. En ese punto, si se difirió durante tantos años, todavía la última vez, y hablabas del ingeniero Quintana y General Motors, todavía en 1974-75, ellos desarrollaron y fabricaron un vehículo eléctrico. Y se dieron cuenta, bueno, las petroleras se dieron cuenta de eso, que no iba a ser su negocio. Entonces se pusieron de acuerdo y destruyeron el vehículo. Creo que quedan en el mundo un par. Y nada más ahora sí que como una referencia histórica de un vehículo eléctrico útil, o bueno, ya con cierta autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hoy empezamos a escuchar, durante 25 años hablamos de la globalización en el mundo. Y en los últimos 14 meses, 16 meses, estamos nuevamente regionalizando al mundo. La América, el 3 de enero tuvimos una clara muestra de esa
hegemonía para América, África y buena parte de Asia, y obviamente la parte europea, con una guerra de hace 3 años en Ucrania. Entonces, hoy está cambiando nuevamente y, como lo acabamos de ver, no es nada, vamos a llamar por la mejora de la vida de la humanidad. En las 3 áreas es guerra. Sí, con Taiwán, por ejemplo, China. En África, esa prevalecencia también china, muy, muy importante. El tema de Ucrania, ahora Groenlandia, y bueno, América Latina. Así es que estos 3 grandes grupos económicos, sociales, culturales, no se entienden entre sí. O sea, la forma en que piensa un europeo o un eslavo ruso es muy diferente a la de un chino, y no se diga a un gringo. Ya no digas a un latinoamericano, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la electromovilidad? Aranceles. O sea, no, el producto chino es superior al europeo, tecnológicamente hablando, superior al europeo y superior al americano. Con costos, por la forma que sea, que si el Estado lo subvenciona, lo que tú quieras y mates, pero con costos realmente dramáticos. ¿Qué pasaría que este lunes las marcas chinas que están en México dijeran, a ver, tengo no sé cuántos, 8,000 o 10,000 vehículos eléctricos en México, a mitad de precio, meses sin intereses, 4 años? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasaría a General Motors, a Ford, a Volkswagen? ¿Qué les pasaría? No volverían a vender en 5 a 6 años. ¿Por qué? Porque yo iría a comprar un vehículo a la mitad de precio y pagarlo en 4 años o 5, ¿no? Bueno, puede ser que no me gusten los chinos, ¿no? Pero esa es otra bronca. Pero económicamente es una guerra. He platicado con algunos de los fabricantes y dicen, lo hemos llegado a considerar. Así nada más, ¿no? Sí lo hemos llegado a considerar. ¿Y qué sucede entonces? Que la tecnología, me refiero a las computadoras, voy a irme a lo básico. Los unos y ceros, voltaje y falta de voltaje, no tienen bandera, no tienen país. ¿Cómo manejes unos y ceros? Es cuestión del ingeniero, cómo se le ingenia. Y lo que estamos viendo es que en cierta parte del mundo están trabajando, está teniendo una ingeniería que sobrepasa a lo que tenemos en el occidente. Así es que, ahora México, ¿qué es lo que podríamos esperar? Yo pienso que en los siguientes 5 o 7 años, una de las primeras cosas que tenemos que desarrollar, además de la normatividad, todo esto tienes que aterrizarlo con la normatividad, porque si no, no tienes manera de asegurar el resultado. Y cuando digo asegurar, me refiero a que sea seguro, que no genere accidentes para el usuario, para el que invierte en un vehículo, que un edificio no tenga una explosión y posteriormente un incendio, y que al estar el incendio junto a 2 o 3 pilares, a 2 o 3 columnas, llegue a 800, de inicio 800 grados centígrados hasta 1200, donde el concreto se deshace. ¿Y qué sucede? Pues entonces un edificio de departamentos en la noche necesita una alarma sísmica. Una alarma, fíjate cómo lo voy a juntar. Una alarma de incendio o una alarma, por ejemplo, para detección de los humos de baterías de ion litio. Y si hoy ya desde agosto del año pasado, el 95% de los edificios que hace la comunidad
No me preguntes qué comunidad, La comunidad, que son los dueños, desarrolladores de los edificios en México, no ponen detectores de incendio. Y sus sistemas de energía, sus cableados, sus protecciones, no cumplen en protección, en ¿cómo se llama? En el diámetro del conductor, en la tubería, cumplen. Con una norma oficial mexicana 001 CD de ACE, que fue desarrollada en el 2010-11 para ser emitida en el 2012, y estamos en el 2026. Hay una pequeña brecha de tecnología que nos lleva a que un estándar que fue diseñado para protección de la vida y utilizado en México para otra cosa, básicamente protección de la industria de energía eléctrica, tengamos, hoy les llaman áreas de oportunidad, pero la verdad es que tenemos una brecha tecnológica en la seguridad muy grande. Tenemos que cambiarlo rápidamente. Regresando al tema de normatividad. En el caso de la energía, la normatividad tendría que ver desde la generación de la energía eléctrica, la transmisión, la distribución, y en esos tres grandes temas hablamos de edificios, una presa, una subestación, una torre, que debe de estar protegida en seguridad por todo el tema que tenemos de seguridad con narcos, que debe estar protegida en salvaguarda por detección y supresión de incendio. El mismo edificio de la subestación, de donde están los transformadores, etcétera. Y luego la distribución, la parte de distribución hasta las casas, en donde los edificios, como ya hice el comentario, están cumpliendo una norma pues que ya no va. Digo, este año se libera la NFPA 2026 y nosotros estamos utilizando la NFPA 2010 o 2011, ¿no? La que haya estado en ese momento. Entonces, el área de oportunidad para eso, más toda la tecnología de sistemas de almacenamiento de energía, BESS, con ya no solamente con baterías de ion litio, baterías de estado sólido, de ion sodio, y se les llama baterías diamante, el desperdicio nuclear. Y cuando hablo de desperdicio nuclear, nuestro país, ahí me voy a meter un poquito a lo que está pasando en nuestro país, no invertimos. Digo, no hay dinero que alcance, no hay presupuesto en un país que alcance para hacer todo. Es salud, energía, caminos, escuelas. No hay dinero que alcance. Nosotros dejamos de invertir en la parte de energía, sobre todo en la transmisión y en la distribución. Tenemos una generación razonablemente buena para lo que necesitamos. Hasta ahí. Sin embargo, si queremos llegar con líneas de transmisión y líneas de distribución hasta pie de terreno, pie de edificio, tenemos que hacer una inversión enorme. Y nos atamos las agujetas de los zapatos, pero además nos atamos así, cerradito. 54% el Estado mexicano para invertir, 46% una inversión privada. Así es que pensemos en un 100%. Si el Estado no tiene 56 centavos, yo no puedo invertir 44. No puedo. Podré invertir el 44% del dinero que tenga el Estado. Y el Estado ya se gastó el dinero. Y al gastarse el dinero, ahora tiene que hacer recaudación. Y ya me voy a meter en otro tema que creo que a todo mundo que trabajamos nos duele. Entonces, la recaudación ahora se tiene que hacer sí o sí, y pensemos que no hemos generado empleo suficiente. El 54% de nosotros
es una economía informal. Esto es, no pagamos impuestos, no tenemos seguridad social, trabajamos hoy en la mañana, a lo mejor en la tarde, ¿no? Y no sé, es muy complicado. Como vemos, entonces la normatividad tiene que atender tantas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué no hay unidades de verificación para edificios o edificaciones habitacionales? Porque en el año 92 pensamos, como buen Estado patriarcal, no creo que no, porque ahí me voy a meter en otro rollo, pero bueno, como buen Estado paternalista, pensamos que si poníamos una unidad de inspección, hoy de inspección y antes de verificación, el que construía su casa no iba a tener dinero para que la unidad de inspección hiciera la inspección del sistema eléctrico. Dime tú cuántas casas, con tu experiencia como ingeniero, como distribuidor de material de electromovilidad, de cargadores, cuántas casas están preparadas para poder cargar un vehículo eléctrico. ¿Cuántos edificios hoy día? Prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno. Entonces, la infraestructura, ya viste cómo le voy dando vuelta a todo el tema. Primero, la infraestructura que requiere nuestro país es electrolineras públicas. ¿Por qué? Porque algunos afortunados podrán poner el segundo medidor de Comisión Federal para su sistema de energía, ¿sí? Y otros no podrán, pues porque tu vecino de tu edificio o de condominio dice, yo por qué voy a dejar que mi vecino me cae mal, no quiero que ponga su vehículo, tengo envidia, que es algo muy humano, la envidia es humana. Entonces se vuelve bien complicado. He estado en algunos proyectos, en donde el tema no es técnico. O sea, si hay energía de Comisión Federal, hay alguna posibilidad en el edificio de intervenirlo, porque esa es otra, ¿no? Los ductos de servicio, etcétera, las acometidas, todo ese es un tema. Que no haya que hacer ingeniería civil, ¿no? Hacer una nueva acometida. Y no se puede hacer porque el comité de vigilancia, alguien del comité, no quiere que tú tengas un vehículo eléctrico. Bueno, claro, que cargues tu vehículo eléctrico. Entonces tienes que andar buscando. Piensan que es algo pasajero, que es algo momentáneo, sí, que es algo de moda. Vehículo eléctrico, no va a comprar uno, no pasa nada. Lo que no están viendo es que esto es en este año. En 5 años va a haber el 20% de la población en ese condominio y en 10, 15 años el 100%. Tienen que pensar más allá. Yo vivo en un condominio horizontal que fue construido en 1990-91. Pues obviamente el desarrollador, el Arqui, lo que quería era vender las casas, ¿no? Entonces, pues tenemos de este poliducto naranja. Pero poliducto naranja de 2 pulgadas, ¿no? ¿Para 40 casas? Pues no, o sea, no. Menos mal que se le ocurrió que se metiera cableado bifásico. Menos mal. Pero si hoy quieres una nueva acometida, no güey. No se puede, no puede. No, físicamente no se puede. No puede la acometida y no puede la capacidad de la red, ni la distribución, ni el transformador. El transformador que tenemos a pie de es de 25 kilovolts ampere. No. Pues no, o sea, pues no. El otro día alguien dentro de las cotizaciones que hacemos, un cliente me dice, no, Fernando, es que yo quiero un cargador ultra rápido, súper rápido en mi casa. Claro. Y yo, wow, pues hay que construir otra casa. O sea, en otro lugar. Pues sí, ahí ya no. Y aquí acabas de tocar un tema que yo supongo que es doctrinario. O sea, yo aprendí que los gringos son mala onda. Y bueno, durante la vida he encontrado que hay algunos que son gente decente. Es igual que los proyectos. Ahí lo editas. Yo solamente he encontrado 2 tipos de personas y de empresas en los proyectos de telecomunicación. Los que son unos reverendos hijos de su madre y los ignorantes. He hecho alrededor de poco menos de 400 proyectos en toda mi vida. He encontrado 3 ignorantes. Todos los demás son. Todos.
Entonces, ¿qué sucede? Sucede que lo que quieres es optimar tu ingreso. Me queda claro, ¿no? También fui integrador, también fui dueño. O sea, no tengo duda del tema. Sin embargo, si tuviéramos normatividad y estándares que vean al futuro y no que traten de resolver lo que ya no se puede resolver. O sea, a ver, el 94% de los edificios en Ciudad de México están hechos como están hechos, no van a cambiar. Los dueños son de la comunidad. La gente de la comunidad tiene un concepto de economía muy claro. Bueno, no le van a invertir, vamos. Yo a este edificio tenía yo mucho que no venía, muchos años. ¿Sí? El piso de la planta baja no se cambió. No se cambió. ¿Por qué? Ni preguntaron. Entonces, esa es la forma en que piensan los desarrolladores y dueños de edificios en este país. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, el mexicano, y también voy a ser políticamente incorrecto, el mexicano entiende con malas palabras y con malos tratos. Eso me da mucha tristeza porque en 60 años es lo que aprendí cuando era niño. ¿Sí? O sea, si tú permites que alguien abuse, malo. Tienes que poner... Y eso va hoy contra todos los temas de educación y demás. Por eso creo que muchos jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? Para no tener que educar en un mundo de suyo siempre complejo, en donde hay gente que abusa. Desde políticos, y no digo en México solamente, sino desde políticos hasta empresas y toda la gama. Entonces, la normatividad es la que nos permite hacer las cosas de mejor manera, pero la visión de la normatividad tiene que ser hacia el futuro. Si tú quieres resolver lo que ya hicimos mal, vas a tener que establecer o incentivos para que la gente invierta o penalizaciones para que la gente tema. ¿Qué? Y hace un momento dije que el mexicano aprende, por ejemplo, tenemos que registrar esta cosa antes del último día de junio. Ya pasaron 16 días. Ha habido problemas en el registro del teléfono. Sí vale la pena esperarse tantito, que Telmex, que Telcel y que todos más o menos agarren la onda y que optimen su sistema, su plataforma digital. Estoy de acuerdo y siempre es así. Sin embargo, yo te puedo apostar que los últimos 3 días de junio se va a caer el sistema por un ataque de denegación de servicio. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer, registrar su teléfono porque el 1 de julio te quedas sin línea. Claro. ¿Y qué va a pasar? Otros 10 días, otros 15 días. Entonces, cuando el orden es permisivo, ya valió. O sea, ya valió, no avanzamos. ¿Por qué ciertas culturas han avanzado más rápido? Pues simple y sencillamente, no tiene que ver la democracia. O sea, qué pena, ¿no? Iban a decir, ay, eres un fascista. No soy fascista. Simple y sencillamente tuve una educación estricta. Y hoy día digo que bueno, porque entre más estricto se pone mi medio ambiente, pues no tengo problema, ¿no? Hay muchas personas que lo primero que piensan en una norma es cómo darle la vuelta. Después de 15 años de estar haciendo normalización y estandarización, la técnica, la metodología que utilizo es cómo piensa el mexicano y qué haría para darle la vuelta al documento. Y entonces propongo, se les llama candados de multiverso, vamos a llamarle así, o sea, concurrentes, y que sea tan complicado hacerlo y tan costoso que mejor vamos a hacerlo bien. No lo entiendo, o sea, mis contrapartes en la ISO y en la IEC no lo entienden. Claro. No lo entienden, ¿eh?
Sí. Fíjate que todo muy interesante, todo este tema de la normatividad. Ya la última parte que me gustaría abordar un poco, tu participación en Americ. Platícanos en Americ y hablando muy del tema específico de electromovilidad, ¿qué haces en Americ para promover la electromovilidad? Mira, durante toda la pandemia tú sabes que tenemos poco más de 580 empresas en Americ como socios y la mayoría, como en ese 80-20, son compañías que se dedican a la energía eléctrica, desde proyectos industriales, habitacionales, residenciales, etcétera, toda la gama, ¿no? Comenté sobre los ayatolas. El ingeniero electromecánico, aunque sea del Politécnico, le cuesta trabajo moverse en lo nuevo. Por ejemplo, energía clase 4. ¿No? O sea, les dices, oye, es que podemos mandar 600 volts en un par. ¿Cómo? ¿No? O sea, le cuesta trabajo suministro de circuito clase 4. No lo quieren ni aprender. Así, no lo quieren ni conocer. Porque lo saca del monofásico, bifásico, trifásico. Claro. Así de sencillo, ¿eh? Y es difícil, por ejemplo, encontrar ingenieros que manejen bien corriente directa. O sea, ahí vamos, ¿no? Y corriente directa no es de ayer, ¿no? Bueno, entonces, en Americ lo que he intentado, después de estar trabajando todos estos años, es, tú sabes, tenemos un chat en donde ocurren muchas cosas, pero tú verás que yo lo que trato de mandar es información económica de negocio y tecnológica, en donde la gente, no puedes obligar a nadie, en donde la gente que quiera, pues inclusive me llega a preguntar, pero es despertar que algo está ocurriendo demasiado rápido y que si tú no te pones, lo que comentaba, si tú no te pones a entender lo que está pasando y cómo te va a impactar en tu negocio, porque al final Americ es una organización de empresarios, de empresas y de empresarios y de emprendedores también, ¿cómo vas a responder? Porque cuando quieres cambiar, por ejemplo, empezamos a hablar del BIM en el 2019, ¿sí? Algunas de las personas que me comentaste, no, ¿cómo es posible? Todo es con cal. Les digo, yo aprendí a dibujar en papel albanene con tiralíneas de tinta china, con escuadras, con regla T. O sea, cuando llegó el CAD, la verdad es que dije, un dibujante, un draftman, ¿para qué me voy a meter a aprenderlos? No me interesa, mejor le voy diciendo qué es lo que quiero y lo va a hacer más rápido porque tiene la habilidad que yo no tengo. Sí, si tú me pones a dibujar con papel, escuadras, regla, etcétera, soy rápido, pero no tan rápido como el CAD. Las herramientas para el Building Information Modeling son tan extraordinariamente importantes que la gente todavía piensa hoy en el 2026 que el BIM es un sustituto del CAD. No, es una metodología para diseño, construcción y operación de edificaciones, motores, aviones, automóvil, lo que tú quieras puedes meter en lo que es el BIM, porque hay herramientas especializadas para diferentes bienes, productos. En general inició sí como un tema de pasar del CAD a los modelos, a los famosos renders de hace 7, 8 años, y luego un poquito a la ¿cómo se llama? A la realidad aumentada, pero ahora las herramientas BIM ya están atrás. Lo del año pasado, porque hoy no sé, pero lo del año pasado se llama gemelos digitales, en donde tú puedes hacer una modelación y puedes establecer una serie de variables y de parámetros para ver cómo se va a comportar un vehículo a menos 10 grados centígrados en la calle, o a 45 o a 60, creo que es 55 en Mexicali. Ahí habría que preguntarles a nuestros colegas del norte.
simplemente en el momento de la carga. Digo, nada más por cargar, cómo afecta el rendimiento y el desempeño de la batería. Y estamos hablando nada más de un vehículo y una parte del vehículo, que es la batería. Entonces, lo que yo intento en Americ y en Amibe es que la gente sepa que es muy importante lo que hace en su industria, en su empresa, en su especialidad, pero que el mundo es más grande, el tecnológico. Y que si no aprende de más, pues tiene menos oportunidades para su bienestar y para el bienestar de su familia, de su empresa y de nuestro país. Ese sería mi objetivo desde hace 10 años en Americ, es que te des cuenta que es importante nuestro país, no hay duda. ¿Es importante nuestra industria? Sí, claro, porque de ahí cómo vivo. Si tengo empresa, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo sobrevivo? Impuestos, el SAT, el IMSS, el Infonavit, a los empleados, porque también hay que aprender a eso. Yo llegué a tener en toda mi vida, entre poco menos de 30 años, más de 500 empleados. Entonces, se vuelve uno loco, claro. Y como profesional, y lo más importante, como persona, cómo poder encontrar qué me hace feliz. Pues muy bien, fíjate, muy interesante todo lo que nos estás diciendo, sobre todo el tema de la normatividad y todo lo demás. Muy interesante. Qué bueno que ya se está aplicando. O sea, yo fui constructor, como ya lo he platicado varios años, casi 30 años de mi vida. Y bueno, de repente veías cada cosa, de repente, oye, pues perdió el concurso ingeniero, ¿no? Porque es que vino Juan Toques, el que trae la caja de herramientas en la bicicleta, sin menospreciarlo. Puede ser una persona de mucho valor. Así es. Pero generalmente, pues no tienen ni la infraestructura, no tienen ni la capacidad, no tienen ni el soporte, ni la normatividad adecuada para dar una instalación. Y ahí me pasó en algunas ocasiones, 6 meses después, oye, Fernando, ¿no te puedes dar una vuelta porque nos dejó tirado la chamba? Oye, pues ya no nos gustó cómo están haciendo las cosas y todo lo demás. Qué bueno que la legislación cada vez es más fuerte. Qué bueno que las normatividades cada vez aprietan más y exigen más los gobiernos. Y ahí viene algo en electromovilidad muy importante. Cuando existía la CRE, hace un año, liberó una directiva, una DAC, que se le llama, para poder diseñar y construir electrolineras e instalarlas. Y dentro de esa DAC estableció como mínimo que el instalador debería de acreditar un estándar de competencia, bueno, de hecho 2 estándares de competencia en los cuales Americ ha participado. No solamente eso, junto con la MIBE, Americ desarrolló en la ISO se le llama Public Access Specification, una especificación de acceso público que es el punto anterior a un estándar voluntario. En el caso de la ISO, son documentos normativos voluntarios. Solamente en diferentes países los códigos y reglamentos son obligatorios. En el caso de México, la regulación técnica, que se llama Norma Oficial Mexicana, es la obligatoria. Entonces, yo tengo, no quiero utilizar la palabra esperanza, pienso que se han dado cuenta en la Secretaría de Energía que se tiene que establecer un esquema de normatividad integral, interoperable y referenciado la acometida de Comisión Federal con el sistema de protección de la edificación, con la conexión de tu sistema de alimentación, sistema de almacenamiento de energía, obviamente con tu sistema fotovoltaico, termosolar, geotérmico, eólico, lo que tú pongas de energía renovable, de generación de energía renovable. Los inversores, has de saber que en los sistemas fotovoltaicos se había estado siguiendo con normas de la IEC y en todo el tema de los UPS estamos siguiendo normas de
ahorita se me fue el avión, no de FPA. Sí, de NFPA. Entonces, y de NEC, perdón, de NEC y de NFPA. Entonces tenemos lo mismo, pero diferente. Ahora sí que es lo mismo, y no quiero decir lo mismo y lo más barato, sino es técnicamente lo mismo, pero tecnológicamente los umbrales, las dimensiones, es diferente. Entonces, en un sistema eléctrico nacional, tú tienes que hacer que todo cumpla con normas, estándares que te permitan interoperar de forma integral. Y tienes que referenciarlos y tienes que dar rangos de cumplimiento. Como estamos a la mitad del mundo, entre China, Europa y arriba los Estados Unidos, somos pues como el jamón del sándwich, ¿no? O sea, está el aguacate, está la salsa, las rebanadas, y es bien complicado para nuestro país tomar una directiva en donde todo el mundo esté de acuerdo. O sea, la democracia y la normatividad empieza con un concepto que es muy complicado para el mexicano, el consenso. Todos estamos de acuerdo. Entonces tenemos que pasar a la democracia y a la votación, la mitad más uno. Y ahí es donde nos atoramos. Tanto que tú, una vez que hay una normatividad, podías ampararte. Te puedes amparar. Digo, que te den la suspensión es otra, ¿no? Pero, y eso ha hecho que muchos documentos se hayan tirado al bote de la basura después de mucho trabajo no de ingenieros, de personas interesadas en que esto fuera. Sí. Ya para terminar, Roberto, te agradezco mucho toda tu participación. Súper interesante todo este tema. Me gustaría que les dijeras en esta cámara de aquí, les dirigieras a todos aquellos estudiantes o aquellas personas jóvenes que quieren emprender, ¿qué consejo le darías? Ok. Es muy simpático porque ayer platicaba yo con alguien sobre emprender y establecer un centro de datos. Entonces, lo primero que tendríamos que aprender, si somos ingenieros, porque generalmente es lo que ocurre, tenemos una idea, una muy buena idea, para eso somos ingeniosos, y decimos, esto va a ser negocio. Hay dos maneras, desde mi punto de vista, hay dos maneras de hacerla. Se puede hacer bien y completo, o se puede hacer con suerte. Hay negocios en donde la suerte nos lleva a ser exitosos. En general, yo soy más de hacer las cosas en orden y completas, bien, o lo que podríamos llamarles bien. ¿Y qué quiere decir? Lo primero es que tenemos que detectar esa necesidad y estar muy claros que esa necesidad, sí, el usuario, el cliente, la quiere pagar. Porque podemos tener una excelente idea de un producto, pero si no existe el requerimiento de un mercado que nos permita llevar a buen puerto ese proyecto primero de emprendedurismo y obviamente esta parte que se llama inversión, va a estar complicada. Dos, generalmente no tenemos dinero para invertir. Y lo que yo he podido observar de la gente que hace mucho dinero es que trabaja con el dinero de los demás. Pero eso viene a un tema de egoísmo. ¿Por qué? Porque si yo tuve la idea, yo no quiero compartir. Entonces, como no quiero compartir, no quiero que alguien invierta en mi idea y se lleve una tajada. No estoy diciendo grande, chica, mediana, nada más estoy diciendo que comparta la tajada. Ese sería un segundo gran punto, la inversión, tener cómo lograr que mi idea sea realidad. Y algo que siempre se nos olvida, y sobre todo a los ingenieros, el marco jurídico. Esto es, no solamente las normas y estándares técnicos, sino los impuestos, la seguridad social, el IMSS, el Infonavit. Si vamos a hacer instalaciones, podernos registrar en el REPSE. Este tema de el marco jurídico
puede dar al traste una excelente idea, un excelente producto, un excelente servicio, simple y sencillamente porque no entendemos que el Estado es nuestro socio que cobra cada mes su participación. Oye, ¿en qué participa? Ese sería tema, como diría la nana Goya, esa es otra historia. Pero si no tenemos en cuenta la parte financiera, nuestra idea, nuestra capacidad de desarrollo de la idea del proyecto y el marco jurídico que tenemos que cumplir, tanto nacional como internacional, muchas veces es así, entonces estamos empezando mal. Para eso tenemos que estudiar, tenemos que preguntarle a alguien que ya lo haya hecho. Toda opinión, todo conocimiento que alguien nos transmita son años que nos ahorramos de raspones y caídas, o de caídas y raspones. Créanme que si yo hubiese conocido y tenido la información y la experiencia cuando inicié mi primer emprendedurismo a los 29, ya viejito, otro gallo habría cantado durante esa época. En fin, ¿se necesita trabajo? Sí. ¿Se necesita emprendedores? También. Háganlo. Lo peor que les puede pasar, lo peor, es que sean exitosos. Sale. Pues muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tantos proyectos que vienen, tantos proyectos que estamos participando contigo de alguna manera. Y bueno, pues nos seguimos viendo en este medio. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias al equipo técnico.